Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, canciones, personajes u obras utilizadas en este video me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Marrón dorado y rojos carmesí. Ambos pares de ojos se mantenían fijos el uno en el otro. De fondo, los murmullos de la gente aún ligeramente alterada y curiosa, a pesar de la indicación por parte del héroe sobre que no tenían de qué preocuparse, seguían. No podía interrumpirlos, y sacarlos de la concentración que tenían sería grosero. Yakami lo sabía a la perfección. Pero, también sabía que una ocasión como esta no podría conseguirse dos veces, así que, por lo menos, deseaba quedarse con un recuerdo de haber estado tan cerca de su héroe favorito. Su mano se deslizó dentro de su bolso, manteniendo, al igual que sus amigas, la mirada fija en los dos individuos en medio de la calle. ¿Quién haría el primer movimiento? ¿De qué forma? ¿Esperaban algo? La respuesta a esas tres preguntas llegó en forma del flash de una cámara cuando, sin darse cuenta de que lo tenía activado, la joven pelirroja sacó una foto. Las alas se abrieron de golpe, seguidas por un revoloteo. El movimiento por parte del hechicero fue un paso hacia un lado. Para cuando las personas procesaron lo ocurrido, aun si absolutamente nadie alejó sus miradas de ambos, estos se hicieron dos manchas borrosas. El potente aleteo de Hawks lo había propulsado y elevado, pasando sobre la fila de autos en la calle hasta que alcanzó la esquina de la cuadra. ¿Quieres una carrera? Sukuna lo interceptó con el único paso que dio para impulsarse, esquivando los vehículos para quedar delante del rubio. Jaja, esa es la actitud. La sonrisa del héroe se ensanchó con impresión, agachándose para sentir el viento de una patada pasando por encima de él. Un solo impulso de sus alas bastó para que Hawks se alejara. El próximo lo hizo recorrer de esquina a esquina la siguiente manzana, y el tercero torció su trayectoria al cambiar de dirección en un cruce. Para él, moverse con esta velocidad en Kyushu podía catalogarse como rutina. Lo que en realidad llamó su atención, a pesar de haberse hecho una idea desde antes, era lo sorprendentemente cerca que Sukuna se mantenía siguiéndolo. Un nuevo cambio en la ruta, un salto hacia la izquierda, un avance directo hacia el frente sin pausas. ¿Cuántos segundos transcurrieron hasta que recorrieron las primeras 12 cuadras? Ninguno de ellos llevó la cuenta. ¿Esa es la velocidad máxima que puede sostener el héroe más rápido? Comentó Sukuna para nadie en específico, desviando su rumbo al adentrarse por un camino alternativo. El hechicero dio un paso hacia adelante, atravesando por completo el callejón. Incluso si no he perfeccionado este cuerpo, me basta y sobra para manejar a un tipo así. Al reaparecer de nuevo en las calles, su brazo se extendió. Su mano se cerraría alrededor del cuello del idiota, y este juego terminaría. Acortaste camino viniendo por ahí. El vuelo de Hawks tuvo un cambio inesperado, reduciendo su velocidad y dejando que el chico pasara de largo. Vas bien. No te quedes atrás. Agregó, mandándose hacia adelante una vez más. Vaya, con que puede maniobrar en seco sin verse afectado. Sukuna se detuvo, usando la pared de un edificio para hacerlo. Su cuerpo se giró por completo, apoyando ambos pies contra el hormigón. Cuando el adolescente utilizó esa zona para lanzarse en un salto explosivo, el concreto apenas lo soportó. La superficie, al hundirse y agrietarse varios centímetros, crujió. La imagen brevemente distante de la espalda del rubio fue haciéndose más y más visible al acercarse, por lo que entrelazó sus manos y las levantó por encima de su cabeza para dar su ataque. Su aceleración aumentó. El golpe de martillo ondeó el aire sin encontrar nada. Un nuevo batir de esas alas, y la distancia de 120 metros que había cerrado con su salto volvió a ser abierta. Si mantengo un paso constante como este, debería tener posibilidades de alcanzarme. La diferencia que habría entre lo rápido que es corriendo y ese impulso inicial. Supongo que lo subestimé. Pensó el héroe, pasando entre dos edificaciones. Quizás deba dejar de usar lo sucedido en camino como referencia. Una inclinación agraciada en el aire para quitarse, y el hechicero pasó por un costado del rubio al fallar. Veamos, si la velocidad máxima que puede alcanzar depende de ese impulso. Puedo hacerme una idea de qué tan rápido debo ir para mantenerlo a raya. Hawks volvió a surcar el aire, regresando por donde acababa de venir. Al mirar por encima de su hombro, pudo visualizar a su compañero de juego saltando de edificio en edificio al perseguirlo. Resultó ser más veloz de lo que le atribuí. Apenas su pie hizo un mínimo de contacto en un área, Sukuna lo utilizó para dispararse hacia adelante. Lo suficiente como para tener una distancia constante de 50 o 60 metros entre él y yo.
Otro terreno que usar de plataforma, otro salto, y una distancia de 80 metros acortada. Lástima que, para cuando llegó al punto exacto en que el héroe solía estar hace un segundo, este ya había formado unos nuevos 70 metros. Va dejando varias por donde pasa. Al seguir avanzando entre las calles y edificaciones, los ojos del hechicero se desviaron con monotonía hacia sus pies. Ahí, cada que estaba por acomodarlos en una pared, un pequeño puñado de esas plumas rojas se interponían y acababan haciendo de soporte improvisado para sus saltos. 5 manzanas pasaron a ser 8, y al rozar la 9ª, hubo un cambio de ruta. Lo hace a propósito. ¿Quiere impedir que use y dañe los edificios como lo hice la primera vez? Se cuestionó el hechicero, resoplando con un tinte de entretención. Hawks lo sintió antes de verlo, cosa que lo hizo detenerse. Las plumas que había enviado hacia el sitio donde predijo que el adolescente pisaría no fueron utilizadas. Claro que no olvidaría algo tan importante. Remarcó, deslizándose hacia un costado y esquivando la figura que cayó en picada desde el cielo. Al pasar como un proyectil a toda velocidad, el peligrosa se precipitó hacia el cruce de 2 avenidas principales. Y, contrario a lo que no le habría importado que sucediera, cuando sus pies tocaron la parte superior del camión de carga sobre el que aterrizó, este no se volcó a causa de la fuerza. Apego varias a mí en ese instante, para reducir la potencia de mi caída. Mencionó el chico con las marcas en el rostro, sin impresión alguna al presenciar cómo las plumas adheridas a su cuerpo se desprendían para regresar hacia su dueño. No suelo ser mucho de metáforas y esas cosas, así que lo de los saltos largos suena más literal ahora. Hawks descendió tranquilamente, hasta que las plantas de sus pies acabaron sobre el soporte superior del semáforo colgante en medio del cruce. Ir hacia arriba y luego tomar toda la velocidad que puedas al usar la bajada. ¿Te molestaría si copio la idea cuando necesite un empujón extra? Aunque... Se detuvo por un segundo, bajando la cabeza solo lo suficiente para observar al adolescente. Me pregunto si llegara una ocasión en donde deba recurrir a algo así. ¿Debería felicitarte por explicar algo tan obvio? Se burló Sukuna, encarando por completo al héroe alado al dar un paso hacia su costado. Su cabeza se levantó, no más que a la altura justa para verlo debido a la diferencia que había entre los sitios donde cada uno se hallaba de pie. Tienes un dominio impresionante de ellas, pero te conformas con usarlas de una forma tan lamentable. Añadió, fijando sus ojos en las plumas que terminaron de unirse a las alas del tarado. Pensé que era la más óptima. ¿Tienes alguna recomendación? Soy todo oídos. El tira y afloja de comentarios sarcásticos entre el rubio y el peligrosa no pasó desapercibido. En los alrededores, la gente comenzó a detenerse, a señalar y a murmurar. La pequeña noticia de que andaban dando vueltas por la ciudad de Tokio, quizás en colaboración para una misión en conjunto. Calles tan concurridas como estas a plena hora punta. La forma en la que llegaron sin la menor discreción. ¿Cómo existiría alguien que dejaría pasar esto por alto? Lo mismo aplicaba para quienes se encontraban al interior de sus automóviles, incluido el conductor del camión en donde el adolescente estaba parado, quien asomó su cabeza por la ventana para ver qué es lo que sucedía en la parte trasera de su vehículo. «Oye, Hawks. ¿Qué hacen?» El grito provino desde la acera en la calle opuesta, misma posición desde donde un grupo de curiosos ya se habían juntado para observar la interacción entre el héroe y el hechicero. El tipo alado respondió con total naturalidad, quitándole importancia real al asunto. «Jugamos a las traes. Gran forma de pasar el rato, ¿cierto?» Sukuna, en cambio, ignoró totalmente el ruido de fondo. Se quedó en silencio, sin un gesto facial evidente al observar cómo Hawks saludaba y respondía a la gente, hasta que una carcajada brotó de su pecho. «Te menosprecié más de la cuenta», admitió, ocasionando que la atención del rubio regresara a él. «Resultaste ser alguien más escurridizo que la mayoría, eso es todo. Y aunque esa actitud tuya es desesperante, eres capaz de mostrarme una habilidad decente. Y, además, sigo sin encontrar ese límite. No te tengo demasiada fe, pero puede que depositar esa tarea en ti valga la pena. Le daré un sentido a esta payasada. A cambio, no te atrevas a decepcionarme». El semáforo aledaño en la calle vecina cambió, pasando de una luz verde a una naranja. «¿Lo estaré malentendiendo?» Hawks sacudió su mano, arqueando las cejas con cierta confusión. «Si con eso te alegro el día, haré lo mejor que pueda». El naranja se extinguió para pasar a ser rojo. A los pies de Hawks, el semáforo colgante emitió un pitido al pasar de rojo a verde.
Esa era la señal de que los vehículos, incluido el camión donde Sukuna seguía de pie, siguieran su camino. El tráfico retomó su curso, y, prácticamente en el mismo instante, el rubio y el peligrosa hicieron lo mismo con la competencia. Con el batir de sus alas, 40 metros fueron recorridos en el aire. Y, desde su sitio, el camión se tambaleó hacia los lados ante el salto del hechicero. Fallé en calcular su velocidad máxima. La mano de Sukuna se cerró sobre el vacío, pasando a centímetros del tobillo del héroe. Sus extremidades hicieron contacto con el edificio delante suyo, y eso fue todo lo que le bastó para impulsarse de ahí. Más alto y con más fuerza, lo cual quedó claro al notar la rotura en la superficie de la estructura. Fue en vano, puesto a que falló nuevamente una vez que Hawks subió otros 60 metros. Es inútil. El peligroso rió al dar contra el edificio de enfrente, ajustando sus piernas. El impulso que le siguió a continuación fue diferente. No en diagonal, sino en línea recta hacia arriba hasta empatar la altura que el idiota alado había alcanzado. Probemos de esta manera. Un salto, y el contacto contra el otro edificio llegó de inmediato. El proceso fue repetido del punto A hasta el punto B entre las dos edificaciones. 1, 4, 10, 20 veces. Para el ojo común, lo único que podían ver del hechicero era el resquebrajamiento que dejaba en el hormigón. ¿Cómo es que podía usar ambas estructuras para impulsarse de un lado a otro como si fuesen trampolines? En la escuela les enseñan sobre movimientos especiales. ¿Este es uno de los tuyos? Oh, bueno, yo. Flotando en medio de la ráfaga consecutiva que el chico realizaba, Hawks sonrió. Lo llamaría una forma bastante vistosa de no caer. A los lados, por arriba, por abajo. La mejor comparación que se le podría hacer era a la de una bala rebotando. No obstante, algo no encajaba. En lugar de perder velocidad, ¿iba haciéndose más rápido? No estoy esquivándolos. Le quitaría mucho crédito si dijera que está fallando. Opinó en su mente, sin hacer un esfuerzo por seguir las trayectorias del adolescente con la vista. Está evitándome intencionalmente. Lo que quiere es... El héroe juntó sus manos en un aplauso, obteniendo una cara comprensiva. Despistarme. Dejaré de fijarme en el patrón. ¿Buscas el momento preciso? Algo como... Ahora. El cambio repentino en los movimientos captado por sus plumas lo alertó de inmediato, provocando que Hawks se girara. ¿Él estaba ahí como lo creyó? No. Delante suyo había algo, pero no una persona. Era una sudadera bloqueándole el campo de visión. Te descuidaste. A espaldas del rubio, Sukuna ya se había movido. Fue tan sencillo engancharlo en su distracción que llegaba a ser ridículo. Esto sería... Lo tomaría y arrastraría por toda la superficie delantera del edificio para borrar esa sonrisa de su rostro usando la fricción y la caída. O, quizás, eso es lo que imagino que pasaría en su mente si el desenlace se hubiese concretado como deseaba. Las manos del hechicero sujetaron algo diferente al brazo y cuello a los que apuntó. Plumas. Hawks acababa de agacharse, empezando a voltear su cuerpo. ¡Qué mal! Olvidé decírtelo. El héroe terminó de darse la vuelta, desprendiendo de paso las plumas que habían sido agarradas y dejando que el chico de las marcas en la cara siguiese su camino. Mis alas no cuentan. Sukuna se estrelló contra la pared exterior del edificio, estirando su mano desocupada detrás de sí para mantenerse pegado a la superficie. Con una cara ahora neutral, el hechicero dirigió su mirada hacia su otra mano, abriéndola para soltar y tirar a un lado el puñado de plumas que había arrancado. Ten. Es una sudadera asombrosa. Si fuera tú, no querría perderla. Hawks acercó la prenda de ropa hacia el adolescente usando una de sus plumas, todavía en el mismo punto entre ambos edificios donde había esquivado al peligrosa hace unos momentos. Ignorando la buena acción del tarado, Sukuna utilizó la mano que tenía contra el edificio, girando su cuerpo hacia arriba. El vidrio que estuvo evitando deliberadamente durante su ráfaga de saltos consecutivos se hizo añicos al contacto, desparramándose al permitir el ingreso forzado del hechicero. Dentro, los oficinistas que se habían pegado al ventanal para observar lo que acontecía afuera retrocedieron con un paso, sobresaltándose ante la intrusión en su lugar de trabajo. Pudo prever eso también. El hechicero empezó a caminar con normalidad, pisando los restos de cristal que generó con su entrada. Debí suponer que no es del tipo al que se le puede alcanzar con trucos baratos. Agregó, pasando a un lado de la atónita mujer que le preguntó respecto a lo que estaba ocurriendo. Si quisiera darle un golpe directo, acercarme de manera más ingeniosa y sutil funcionaría. Tampoco me supone un problema hacerlo.
Los ojos del hechicero, al ignorar las miradas ya ingenuas de los que se encontraban en sus alrededores, se desviaron hacia la pared a su izquierda. Lo presenció un buen par de veces en poco tiempo. Las plumas del idiota siempre regresaban a él luego de que cumplieran su uso. Las que arrancó antes, pudo haberlas hecho trocitos con su don, pero era mejor darles un propósito antes que relegarlas a ser simples desperdicios. En un mundo como este, donde el único que la poseía y la emanaba era él, rastrear el más diminuto rastro de ella era como ver las llamas provocadas por una hoguera a la medianoche. Justo ahora, la energía maldita con la que marcó las plumas le decía abiertamente cuál era la ubicación actual del tipejo escurridizo. Jun. Sukuna alzó su mano con pereza, llevándola hacia su cabello para buscar entre los mechones rosados. No tardó en atrapar algo y traerlo frente a su rostro, observando con detenimiento esa única pluma roja. No hay por qué tomarse tantas consideraciones. Iré por la opción más simplona y obvia. El pequeño objeto rojo se hizo picadillo sobre su palma, dejando que los restos cayeran sobre el piso de la oficina. Por supuesto que siempre tendría la alternativa de usar ataques como esos. Pero, ¿qué gracia tendría hacerlo? Incapacitarlo al herirlo de gravedad significaría que no podría disfrutar a plenitud la desgracia que le traería al desplumarlo. Mientras tanto, en el exterior, Hawks había abandonado su posición anterior entre ambos edificios. El ángulo que tenía en esta nueva ubicación, sobre una zona con edificaciones más bajas, era perfecta. Podía permitirse checar y tener a la vista cada una de las entradas y salidas al edificio en que el peligroso había ingresado, para así asegurarse de no perderlo de vista cuando saliera. Adiós a la que escondí entre su cabello. Pensó, sintiendo la pérdida de uno de sus proyectiles. ¿Fue demasiado obvio? Todavía tengo ocultas las otras que están rondando el interior de las oficinas. El roce de la ropa, el peso y ritmo de los pasos, las respiraciones y vibraciones. Si usaba cada dato que podía obtener para formar un mapa tridimensional en su cabeza, entonces la ubicación del peligrosa sería... ¡Ay! Los ojos del héroe se enfocaron en una parte aparentemente ordinaria a través del hormigón. Está moviéndose de nuevo. Añadió, percatándose de cómo el adolescente tomó un rumbo diferente en su caminata. ¿Qué pretendía hacer? No pudo formular una resolución. Más plumas se desprendieron de sus alas, enviándolas sin razón evidente hacia el costado izquierdo del edificio. Al haberse anticipado correctamente, y basándose en la trayectoria e intención que captó en sus movimientos, pudo adivinar que el adolescente no se frenaría al llegar a la pared. Desde el interior hacia el exterior, la gruesa barrera de concreto fue traspasada, exactamente en la zona donde Hawks dirigió sus plumas. Los escombros fueron detenidos antes de que siquiera comenzaran a caer, pero no era eso en lo que debía enfocarse. No. Lo más importante era ese chico en medio de la nube de polvo y fragmentos de cemento, el cual emergió con su mano apuntada y extendida al hacer un gesto similar al de una pistola, mientras que su otra mano estaba apoyada sobre su bíceps. A pesar de sus edades, personalidades y formas radicalmente distintas de ver el mundo. A pesar de las variaciones abismales que tendrían al hacer todo tipo de cosas como moverse, pensar y reaccionar. Una misma pregunta cruzó la mente de Ryomen Sukuna y Keigo Takami. ¿Cómo adivinó que yo estaría aquí? Irónicamente, fueron esas mismas diferencias entre ambos lo que hizo que, el primero en restarle importancia a esa interrogante, fuese el hechicero más fuerte de la historia. La cara desafiante del peligrosa no se borró. En vez de eso, un desmantelar surgió disparado hacia el pajarraco. Sabía que los usaría eventualmente. Una decena de plumas se entrometieron en la trayectoria que seguiría el corte. Y, el inevitable choque entre ambas contras, llegó. Pero preferiría que lo hiciese en un momento más conveniente. Un horrible, áspero y violento chirrido metálico se creó ante el impacto, como si se estuviese afilando forzosamente un metal. Las chispas blancas se formaron y brotaron en el punto de contacto, destellando fugazmente antes de dispersarse y desvanecerse. Desde abajo, en las calles, locales, terrazas y ventanas abiertas de los edificios cercanos, el estrepitoso sonido atrajo la atención de los transeúntes. Las cabezas se alzaron, las conversaciones se interrumpieron, y el tiempo de procesar lo que veían nunca llegó. Vino un segundo, un tercero, un séptimo, y los restantes después de que el primero fuese desviado hacia el cielo. Y, frente a eso, el héroe no se movió de su posición en el aire. Sus alas soltaron más plumas, desperdigándolas para dar abasto en contra del torrente de tajos que eran liberados en su contra.
Las chispas y los rechinidos, entre más cortes eran atajados por las plumas rojas, se intensificaron a medida que cubrían el espacio delante del héroe antes de extinguirse sin siquiera tocar algo. Son más sólidas y resistentes de lo que esperaba. La escandalosa risa de Sukuna hizo presencia, sin que el hechicero bajara el brazo que mantenía apuntado. Eran duras, más de lo que cualquiera esperaría a simple vista. Diría que, en conjunto, están casi igualadas con la resistencia que tenía la armadura de esa cabeza hueca. En ese caso, esto debería tener el mismo efecto. Los párpados de Hawks, que se habían entrecerrado ligeramente ante la incandescencia de las chispas, se abrieron de golpe. Algo acababa de cambiar. O, mejor dicho, algo diferente se aproximó hacia él. Su reacción fue impresionante, digna de alguien con un título como el suyo. Cuando el grupo de plumas que puso delante para cubrirse fue atravesado, consiguió apartarse del camino. A su lado, a causa de encontrarse en una posición más elevada por encima de las edificaciones a sus pies, el corte se perdió en el cielo despejado sobre la ciudad. Me tomó desprevenido. ¿Siempre pudo extender su tamaño y potencia de ese modo?, murmuró, sin que se le diera la chance de profundizar en ese pensamiento. ¿Por qué los cortes se detuvieron luego de ese último? Su cuello se giró, buscando al adolescente en la posición en que estuvo hace unos instantes. Lo que vio no fueron los escombros siendo llevados a un sitio adecuado para tirarlos. Lo que vio delante suyo era una mano abierta a punto de dar contra su rostro. «Fuiste tú quien dijo que no contaban», exclamó el hechicero, sin inmutarse ante el movimiento lateral que el idiota hizo con la cabeza y la mitad de su cuerpo para eludirlo. «Te precipitaste al asumir mi intención». Las manos del adolescente se cerraron al tocar su objetivo real. La parte superior de las alas extendidas del héroe. ¿Qué hacer para evitarlo? Solo debía desprender las plumas que fueron atrapadas bajo su agarre y tomar distancia. Esa confianza fue lo que lo llevó a no actuar con mayor urgencia. Para cuando percibió su incapacidad de controlar sus plumas, específicamente las que se encontraban contra las palmas del peligrosa, fue muy tarde. Aquí vamos. Los brazos de Sukuna se tensaron, girando sobre su propio eje. El cuerpo del imbécil alado fue lanzado con una fuerza inmensa, enviándolo a través de un enorme letrero publicitario. El rebote posterior contra una azotea estuvo peligrosamente cerca, de no ser porque sus apéndices de ave se extendieron y lo desviaron al emerger del otro lado del puñado de edificios. Eso. Sí me dolió un poco. El héroe soltó un gruñido ahogado, deteniendo su avance descontrolado. No puedo asegurar que sus cortes aumentaron de potencia sin tener un buen punto de comparación. Habría sido útil averiguarlo de antemano. Lo que más me confunde es... Hawks miró hacia sus espaldas, observando y moviendo sus extremidades emplumadas para confirmar que actuaban como de costumbre. Lo que sucedió ahí. ¿Fue él? Es la primera vez que pierdo el control de mis alas feroces en todos estos años. 2 cuadras desde el punto inicial del que fue arrojado, el rubio consiguió estabilizar su vuelo por completo, pasando por encima de los cables eléctricos que cruzaban de lado a lado al descender hacia las calles. ¿No rompí ningún hueso? Te azotaré contra el suelo para la próxima. Sukuna ya estaba junto a él, a la misma altura de 6 metros sobre el terreno urbano. El hechicero dejó que su pierna cayera en una patada descendente, quedando en nada. Su pie, al igual que su cuerpo, siguieron su rumbo ante el esquive del héroe, pero su talón sirvió contra algo. El centro de la carretera. El asfalto se fracturó y partió bajo el impacto, únicamente para que una red de grietas se extendiera a la redonda hasta alcanzar un radio de varios metros. Los automóviles más cercanos se sacudieron y tambalearon, mientras que los demás se vieron en la obligación de frenar entre el rechinido de las llantas y bocinazos. El tráfico se detendrá por un rato. Qué mal día para los que iban con un apuro. Hawks sobrevoló el cráter provocado por el adolescente, alternando su atención entre los conductores desorientados saliendo de sus vehículos y el chico de cabello rosa que retiraba su pie del suelo. ¿Puedo pedirles de favor que se hagan cargo de esto por un momento?, mencionó, en referencia al trío de héroes a cargo de este sector, los cuales corrían hacia la zona del alboroto. ¿Qué pasó, y qué provocó que esa parte de la carretera fuera arruinada? Ninguno alcanzó siquiera a abrir la boca para formular una de las preguntas que deseaban. La mano del hechicero se sumergió en el terreno destruido debajo de él. Su brazo se sacudió con violencia, levantando y aventando los fragmentos de asfalto en tamaños irregulares contra el sujeto volador. Más que un favor, les deberé una. Hawks se impulsó hacia la derecha, liberando y dejando que sus plumas atajaran los proyectiles improvisados para impedir que dieran contra los edificios detrás suyo.
¿Me falla la vista? ¿O acaso tu desplazamiento no es como antes? Sukuna obstruyó la ruta del héroe con un impulso propio, interceptándolo en el comienzo del cruce hacia la siguiente cuadra. Dos de sus dedos se apuntaron hacia arriba, justo hacia el pajarraco. No me digas que te sientes aturdido. Hawks extrajo ambas katanas de sus alas, cruzándolas y poniéndolas frente a él para cubrirse del corte recién lanzado por el peligrosa. Lo siguiente que sucedió, fue que su cuerpo se elevó en diagonal entre las edificaciones. Ese tajo que lo arrastró consigo. No sería muy conveniente admitir cuánto esfuerzo le tomó empujar con sus armas y agitar sus alas para quitarse de su trayectoria. Si sigue usándolos en zonas con esta densidad de construcciones, especialmente si son como el de antes. El héroe se impulsó con un revoloteo, eludiendo al hechicero que saltó detrás de él. Ya destruyó una porción de la carretera ahí detrás. Hice que comiera demasiado polvo y se enfadó. El crujido ante la colisión de una superficie dura y un objeto igual de resistente lo hizo detenerse. La tapa de alcantarilla, la cual acababa de rebotar contra el edificio atrás suyo, pasó frente a sus narices y terminó por incrustarse en el muro a su izquierda. Ese sonido no fue lo único singular que sus oídos captaron. Un choque se oyó a la distancia, no demasiado grande, pero sí como para hacerse notar entre los demás ruidos de la ciudad. Y, lo que le siguió, fue el inconfundible estallido de cristal rompiéndose por encima de su cabeza. Qué complejos son esta clase de encargos. Los cálculos del rubio fueron correctos. Las plumas que dejó atrás acabaron de descartar los restos de asfalto, metiéndose entre él y el chico de cabello rosa que se abalanzó hacia abajo luego de atravesar una ventana. Oye. Hawks siguió la trayectoria que el adolescente trajo con su caída, posando un buen montón de plumas en su cuerpo para frenar la velocidad y fuerza con la que descendían. Los dos quedaron cara a cara, uno con una sonrisa demasiado amplia, y el otro con una más minúscula. Pido tiempo fuera. La bajada de ambos llegó a su final. El letrero que indicaba el quinto nivel del estacionamiento de múltiples plantas se desplomó contra el piso, retumbando con un sonido metálico en el ambiente cerrado. Cuando el ruido se desvaneció, lo único que quedó fueron un par de pasos haciendo eco. Seré yo quien mate la diversión. Qué mal. ¿No podemos ir por lo más razonable y prohibir los ataques a distancia? El héroe alado se pausó en sus palabras, pensando en una ubicación que fuese más adecuada. ¿Tendrías alguna objeción si te dijera que ir al puerto, en donde no hay tanta gente rondando o cosas para dañar, es mejor? Si algo corre el riesgo de dañarse o destruirse, no me afecta. Sukuna deambuló calmadamente, sin mirar al tipejo que era separado de él por la fila de autos entre ambos. Al fin y al cabo, correrás a encargarte de ello. Una exhalación exageradamente larga salió del rubio. ¿Con qué era por eso? Como sabes que no puedo quedarme de brazos cruzados, no tienes necesidad de pensar en los daños colaterales. Se quejó, ladeando la cabeza en una señal falsa de derrota. ¡Qué cruel! ¿Cuánto más planeas seguir de esa forma? El peligrosa ignoró las quejas fingidas del idiota, acercándose, al igual que el pajarraco, al otro extremo del estacionamiento. ¿No vas a contraatacar? A este paso, me aseguraré de que esquivar o retroceder deje de ser una elección para ti. No tengo inconveniente. Hawks levantó su pulgar, usándolo para señalar hacia sus alas. Todavía tengo plumas suficientes como para no sentirme inquieto. Jeje. ¿Eres tan seguro de ti mismo como para afirmarlo? Sukuna sacudió la cabeza con diversión, dando su último paso. Significa que todavía tengo una cosa pendiente. Intentarás cortar hasta que no tenga plumas en las que respaldarme. ¿Tu plan va por ahí, o eso asumiré? El rubio levantó una ceja, buscando una confirmación en si dio al clavo con su asunción. Y, al igual que el adolescente, se frenó al no tener más camino para transitar al llegar al tramo final del estacionamiento. ¿Y qué? Si lo sabes. Sukuna habló con apatía, rotando su cuerpo. ¿Qué harás al respecto? El pie del hechicero se posó sobre el parachoques delantero del auto frente a él, y la pobre resistencia que ofreció el freno de mano fue irrelevante. Lo único que le tomó para enviarlo contra el rubio, fue un empujón usando la fuerza de su pierna. Con la alarma del coche activándose y resonando por todo el interior del sitio, Hawk se apartó con un salto. Simultáneamente, en la parte trasera del vehículo, al prevenir que impactaría contra la baranda de seguridad, un puñado de plumas fueron posicionadas. Eres tan obvio. Sukuna preparó su puño tras moverse a la derecha del pajarraco, quedando al costado de un carro diferente. Al mandar su brazo hacia adelante, los nudillos del hechicero se clavaron en el indefenso lateral del vehículo. ¿Es en serio?
El héroe tuvo que empujar su reclamo hacia el fondo de su mente. El automóvil, ahora enteramente abollado, fue expulsado hacia el exterior y arrastró al rubio, el cual tuvo que impulsarse hacia atrás usando sus alas para reducir y dispersar la fuerza del choque. Sus plumas se desplegaron como apoyo, deteniendo el trozo de metal motorizado antes de que consiguiera cruzar la calle para dar contra el edificio aledaño. Me tienes mucha confianza. Tal vez demasiada. Otro grito desde abajo lo forzó a mentir sobre lo que sucedía con un... No es nada. ¿Nada? Sukuna repitió la palabra con ironía. El hechicero se movilizó, apareciendo al otro lado del coche flotando contra Hawks. Estás siendo muy optimista. La pierna del hechicero se balanceó hacia adelante como si pateara un balón, colisionando contra la zona inferior del auto. Aún con las plumas iniciales que el héroe utilizó para detenerlo, las casi 2 toneladas de peso fueron lanzadas por los aires, llevándose consigo al pajarraco. 68 metros fueron recorridos con el vehículo encima del héroe. Y para cuando pretendió actuar, sus manos tuvieron que ser quitadas de la carrocería, evadiéndola previo a que este fuera seccionado limpiamente en 4 partes. Una vez que esté por destruir todas esas plumas, junto con ese optimismo tuyo. Sukuna embistió y apartó los restos del auto usando su hombro, aventándolos para ser él quien ahora estuviese delante del rubio. ¿Seguirás pensando que tienes las suficientes? Ja. Qué cosa más heroica para decir. ¿Te importa si yo? Hawks dejó ir más de sus proyectiles rojos hacia los remanentes del coche, quedando frente a frente con el adolescente. ¿Aceleró más de la cuenta? Con una velocidad mayor a la que habían ostentado a estas alturas, el movimiento de ambos fue retomado. El impulso hacia el cielo de Hawks fue replicado por el hechicero, y el fruto nacido de esa acción fue que se volvieran un borrón. Manzana tras manzana al desplazarse hacia el sur de la ciudad de Tokio. Un torcimiento en la trayectoria al alcanzar el borde de separación entre tiendas. 400 metros más que recorrieron previo a ir por encima de un puente de cruce peatonal. Ya sé lo que pretende. El héroe rodeó uno de los edificios en espiral hasta llegar a la cima, encontrándose con el peligrosa que escaló por el extremo opuesto en vertical. No le daré oportunidad de abrumarme con fuerza bruta. Su don tiene mucha versatilidad, así que no me queda de otra más que forzarlo a centrarse en usar velocidad, y así excluir los demás usos que pueda darle. El rubio eludió la arremetida del hechicero al dejarse caer hacia atrás, tomando velocidad al curvar su descenso y retornar a las calles. Al recorrer y atravesar unas cuantas filas de edificaciones entre saltos y batidas de alas, la densidad de la ciudad se quedó atrás. Cuando ambos se avecinaron hacia una autopista urbana, el paisaje se expandió abruptamente. Pensándolo mejor, no sería tan mala idea tenerte en mi agencia. Hawk se elevó hasta quedar 10 metros sobre los carriles, viendo a los autos transitando a toda velocidad. Si mis ayudantes no tuvieran que recuperar el aliento tan a menudo, limpiarían más eficientemente después de cada trabajo. ¿No querrías reconsiderarlo? Paso. Sukuna tomó asiento sobre la señal de tránsito, la cual indicaba el desemboque de las distintas vías. El hechicero se inclinó hacia adelante, colgando peligrosamente sobre los vehículos que circulaban sin freno. Es tan evidente cuánto deseas ganar tiempo usando tu parloteo. Sin que la posibilidad de que lo atropellasen le importara, el peligrosa se dejó caer. Y, tan pronto el contacto entre la punta de su pie y la superficie llegó, la carrera se reanudó. El rubio alado prosiguió en línea recta, siguiendo y sobrevolando la carretera. Esto era lo más ventajoso. Si reducía el número de puntos en los que el adolescente pudiera apoyarse, entonces también disminuía las chances de que maniobrara en direcciones tan variadas. Pasajeros de autobuses. Los conductores que manejaban sus vehículos personales. Los motociclistas. ¿Qué es lo que pensarían al ver pasar al héroe número 3 por encima de sus cabezas solo para que, tan solo 2 segundos después, un chico corriendo a pie los rebasara? Sukuna adelantó un puñado de autos, dando un salto para propulsarse. Si optar por alcanzarlo en una carrerilla no era imprescindible. ¿Por qué lo hizo hasta que recorrieron cerca de 2,5 kilómetros? Fin del camino. Hawks, al seguir volando, divisó la curva de la autopista 500 metros más adelante. El ayuntamiento está cerca de allí. ¿No le apetecerá echarle un vistazo? El héroe se echó a un lado, contemplando cómo el tajo enviado desde atrás seguía su recorrido. Al arrojarse hacia su izquierda y girar para dar la vuelta a la carretera por debajo, el rumbo de su vuelo cambió para dirigirse hacia el este. ¿Será suficiente con todo esto? La mirada del agente de la comisión fue llevada hacia arriba, en donde el estudiante abandonó la autopista de igual forma.
No, aquí tampoco. Sé más paciente. Te decidiste a usarlas de manera distinta. Ya era hora. Las plumas golpearon el antebrazo de Sukuna desde un costado, desviando el brazo que tenía levantado para quitar su apunte del pajarraco. Pero sigue siendo deplorable. Más plumas lo alcanzaron. Sus extremidades y ropa sufrieron el mismo destino, siendo enganchadas por los proyectiles rojos. Si quiero hacer algo, primero tengo que poner las cosas en su sitio. Las alas del héroe lo impulsaron, haciendo que generase una distancia adicional. Y, sin dejar que se las quitara por completo de encima, las plumas que se aferraron al peligrosa despegaron en la dirección opuesta, llevándoselo consigo a través del aire. Ataques a distancias cortas y medias. Están siendo más arduos de lo que serían habitualmente. Al mantener su vuelo, el rubio ha visto a las personas en las calles. Y no me complace en nada tener que alterarlos así. A 2 cuadras de ahí, y luego de quitarse la leve sorpresa que le trajo la velocidad que el enganche de esas cosas tuvieron, el hechicero decidió removerlas. Un movimiento lateral de su mano consiguió partir y rebanar una porción de ellas, mientras que las restantes fueron apartadas al girar su cuerpo con fuerza. Esa es la rapidez con la que puede manipularlas al ponerse más serio. Los pies del hechicero tocaron el suelo al aterrizar en medio de la vereda, asustando a los peatones que circulaban por ella. Dejaré de centrarme en conectar un golpe limpio. Cada vez le quedan menos de ellas, por lo que... El cuello del adolescente se fue moviendo lentamente hacia su derecha, siguiendo la señal de energía maldita plantada en las plumas que optó por no destruir. Ese tipo cambió de rumbo. Perdí unas cuantas más. Viéndolo bien, fueron menos de las que creí que me tomarían para distanciarlo. Hawks, sin detenerse al surcar las calles, echó un vistazo a sus alas. No puedo verlo directamente, pero eso es lo de menos. ¿Me lo estoy imaginando? Su mirada se desvió hacia atrás, entre los edificios y estructuras. ¿Él realmente puede rastrear en dónde estoy, o hacia dónde me dirijo? Sus ojos se cerraron, dejándolo absorto en una única tarea. Descartar los autos, las personas, las maquinarias o ruidos que fuesen propios de espacios urbanos como estos. Sí, ahí estaba. Las plumas que mantenía rondando secretamente cerca de ese alguien que maniobraba y recorría las calles a un paso completamente distinto se lo decían con nitidez. Por la zona en la que viene, no debería poder verme. No sin subir a partes más altas o en donde los edificios no se entrometan en su vista. Explicó internamente, reabriendo los ojos. La forma y dirección en que avanzaba, los atajos que tomaba. Si le daba la oportunidad de hacerlo, seguramente repetiría lo de antes al adelantarse e interceptarlo. Si puede saber en dónde estoy, no vale la pena pensar en el cómo o qué es lo que hace para lograrlo. Mientras solo tenga que lidiar con su velocidad. Pero, es una historia diferente cada vez que intenta acercarse usando el entorno como distracción. ¡Qué fastidio! Hawks dio otro acelerón con un aleteo firme, inclinándose para desviar su vuelo y salirse de la trayectoria recta para pasar a una en diagonal ascendente. Montón tras montón de metros, segundo tras segundo. Para cuando dejó de tomar altura y se permitió frenar, su mirada bajó para encontrarse con el río Sumida extendiéndose a sus pies como una franja. No pudo disfrutar del paisaje, puesto a que sus ojos regresaron a la ciudad al tomar un respiro bien merecido. Venir hasta aquí es una jugada sucia, sin embargo. Es el medio más fácil de ganar tiempo y juzgar la situación con detenimiento. El héroe comenzó a rotar su cuerpo, contemplando los alrededores de la ciudad de Tokio desde las alturas, particularmente el sitio que seguía viéndose como la mejor elección. El puerto. El período para reflexionar culminó. La cara del héroe pasó a ser una más en blanco al dejar de escanear las inmediaciones y bajar la vista hacia algo en concreto. Me equivoqué. Bueno. Fue porque supuse que las veces en que podía hacer ese movimiento tendría un límite. Salto tras salto, aun si no existía nada a la vista en lo que pudiera pisar, el adolescente iba subiendo. Ya tenía en mente que, tarde o temprano, escaparías hasta aquí arriba. Bromeó el hechicero, dando el último brinco para quedar cara a cara con el héroe, con menos de 10 metros de separación entre ambos. Para ser alguien con alas, tardaste en hacerlo. Oh. Al percatarse de que el adolescente, en lugar de quedarse suspendido como él al dejar de saltar, daba signos de empezar a caer, 2 plumas se desprendieron de Hawks. ¿Ya lo habías intuido? Respondió, ubicando los proyectiles rojos bajo los pies del peligrosa para que tuviese un sitio en el que pararse. Ahora que también queda descartada la opción de huir hasta esta altura. ¿Cambiaste de opinión?
Preguntó Sukuna, alzando una ceja con sarcasmo. Sin rutas de escape, y perdiendo poco a poco más de tus armas. ¿Tanto ansías quedarte sin plumas? Nah. Sería muy necio estar dispuesto a quedarme sin cartas por jugar. El héroe y el hechicero se miraron fijamente a la cara, aunque por motivos diferentes. Y, al hacerlo, el pacífico y alejado paraje despejado en medio del aire fue envuelto por el silencio. No da señales de que se sienta agotado. Siquiera le ha salido una gota de sudor. Hawks examinó el estado y apariencia del chico de las marcas en el rostro. Y eso que, a diferencia de mis movimientos, los suyos son enteramente físicos. Tal parece que, hacer que lo corretease hasta cansarse, quedaba fuera de discusión. ¿Hay algo que desees obtener a futuro? ¿Algún sueño o convicción? ¿Una aspiración? No tienes que ponerte filosófico o sobrepensarlo, tampoco te lo tomes a mal. La expresión en la cara de Sukuna se convirtió en una desconcertada. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa pregunta resurgió en él? Esto es. Balbuceó mentalmente, rememorando esa otra vez en que una circunstancia como esta se le había presentado. Si se aseguró de que ese pensamiento fuese excluido de su conciencia. ¿Cuál fue la razón de que volviera? ¿Qué es lo que te mueve a querer ser un héroe? ¿Obtienes satisfacción por salvar a los demás? ¿Buscas dinero o fama? Elige y piensa muy bien tu respuesta. Si no respondes correctamente, puede que no seas capaz de volver a ver el sol mañana. Ese sujeto. El desconcierto en su rostro se deformó en algo ininteligible. Le respondí de una manera deliberadamente vaga. Y añadí términos al azar según mi intuición para hacerlo enojar más de la cuenta. Porque era lo más idóneo para disfrutar el empeño que ponía en quitarme la vida. A pesar de eso, si lo hubieses querido, pudiste simplemente haber seguido siendo el de antes. Por eso, ¿cuál fue el punto de reencarnar? ¿Hay algo que busques exactamente? ¿Planeas jugar a esto hasta que te canses, o solo fue que la idea de darle una probada a lo que se siente estar del otro lado de la moneda fue lo suficientemente tentadora? El hechicero cruzó sus brazos por encima de su pecho. Tu criterio no tiene valor alguno para mí. Eres tan o más irrelevante de lo que fue ese idiota, o como lo está siendo este otro. Añadió, ensimismándose al divagar. No soy yo quien se aferra al pasado en busca de algo, eres tú. Si no puedes asimilarlo, no te entrometas e intentes predicarme algo que no te corresponde. ¿Qué es lo que hará durante esa espera, Sukuna-sama? Los ojos de Sukuna se entrecerraron ligeramente. Solo dejaré que las cosas fluyan. Una brisa golpeó suavemente su cara, apenas agitándole el cabello. Sí, no es más que eso. Esta es la forma que las cosas han tomado. Si la naturaleza del mundo cambia, no tengo por qué ser yo el que cambie junto con ella. Hawks, que ya había captado cómo el silencio entre los dos se prolongó más de la cuenta, salió de su propio análisis para encontrarse con que la cara del chico de cabello rosa pasó a ser una absorta, contemplativa, irritada. Al ver cómo el adolescente se inclinó ligeramente hacia adelante, aparentemente listo para retomar la competencia, el héroe subió su guardia. Las piernas del hechicero estaban por tensarse para retomar el movimiento, y, sin embargo, su cuerpo se frenó de golpe. El hechicero dejó que una carcajada repugnada y amarga se escapara de sus labios, sonriendo con asco. Estos disparates me están hartando. O, más bien, es tedioso no descifrar por qué ocurren en primer lugar. Las actitudes del infeliz alado y el saber que, actualmente, es más rápido que él, le resultaba molesto. No podía ser. Si existe alguien que entienda a la perfección lo lejos que está su cuerpo de alcanzar su máximo potencial, es él mismo. En realidad, que este peón le mostrara cuál es el límite que tiene su velocidad, era beneficioso, ya que podía ponerle un tope. Tener una referencia clara con la que trabajar era más conveniente para mejorar esa característica, ¿no? Por lo que, ¿cuál es el impedimento que no le permite extirparse esas desagradables ideas? Soy consciente de lo que alguien más débil que yo puede conseguir, únicamente al aferrarse a ellos. ¿Acaso no tener un ideal que perseguir, incluso tras experimentar la muerte, me produce molestia? Sukuna sacudió la cabeza al pronunciar esa frase internamente, removiéndola tan pronto como apareció. ¿Te encuentras bien? La voz de Hawk se percibió nuevamente.
Sí que debía ser raro presenciar cómo, la misma persona que hace menos de un minuto estuvo corriendo detrás de él, de pronto se quedaba quieto sin hacer algo. Los irises carmesí del hechicero fueron traídos a la realidad, fijándose en el idiota delante suyo. Su boca permaneció cerrada por un segundo, hasta que la abrió para hablar. Como sea. Te lo concederé. Solo porque tuviste algo de utilidad. Dijo, descruzando sus brazos para rascarse la nuca. Responderé a esa tontería que me preguntaste. ¿De veras? El rubio inhaló con ligereza. Ya se le hacía muy complicado idear un pretexto para traer ese tema de regreso, así que esto le venía perfecto. No requiero tal cosa. La contestación contradictoria descolocó al héroe. ¿No que hablaría de sus motivaciones? ¿O acaso fue una broma que se tragó sin darse cuenta? Hubo un período en que, las diminutas posibilidades de que anhelara algo, existían. Al menos así era en ese entonces. Al volver a estar completo, y casi con la misma casualidad con la que surgieron, deje de prescindir de ello. Y ahora, hasta que eso ocurra, no es más que una cuestión de tiempo. Perdóname. Hawks juntó sus palmas, poniendo una cara medianamente apenada al sonreír. No lo estoy entendiendo del todo. Claro que no. Después de todo, eres la persona equivocada con la que hablarlo. Si tuviese que pensar en alguien que tal vez lo entendería. Puede que Goyo Satoru habría sido el más indicado. Sukuna rió, levantando una mano. Aún con esa cantidad de inconvenientes, me siento de buen humor. Te lo pondré en términos simples que hasta un tonto podría entender. El hechicero hizo una pausa, acomodando el enredo en sus pensamientos. ¿Un objetivo? ¿Una finalidad? No tenía que desesperarse en rebuscar uno. Del mismo modo en que, al principio, había elegido la ruta que tomaría. Del mismo modo en que se había resignado a aceptar y convivir con esa persistente picazón en el alma. Del mismo modo en que devorar humanos dejó de ser el único recurso disponible. Este camino. ¿A dónde me acabará conduciendo? Si explorar y recorrerlo me permite descubrirlo, continuar por él no suena nada mal. Si en el proceso experimento más de aquello, o si mi mente se niega a soltarlo. ¿Por qué habría de importarme? Es lo que haré. Una forma de vivir como esta me resulta lo suficientemente apetecible y entretenida. Como para pasar el tiempo hasta que llegue mi hora de morir. Por primera vez desde que emprendieron esta competencia. No. Por primera vez desde que se reunió con él en la estación. La expresión estoicamente relajada del héroe fue reemplazada por una de genuina perplejidad. ¿Era eso un chiste increíblemente malo? Si lo dijo con una cara impasible como esa, sumado a lo poco o nada que le importaba ser directo o demasiado crudo. El chico de cabello rosa acababa de darle una respuesta brutalmente sincera. Leer por encima de esa fachada que pones es complicado. Por eso me resultas insufrible. Me alegra finalmente haberla agrietado, a pesar de que no fuera mi intención original. Complacido y con una sonrisa, Sukuna contempló el semblante del rubio. Puedo notarlo con claridad. La respuesta que te entregué está lejos de lo que esperabas. O simplemente no te agradó en lo absoluto. Si fuera tú, no me carcomería la cabeza pensando en lo que dije. Al arrancar a Hawks de su transitorio estado anonadado, el hechicero prosiguió. Tenemos algo pendiente por resolver. Lo entiendo. Buscabas distanciarte de los estorbos. Estamos justo en el lugar perfecto, y perdí las ganas de más persecuciones sin sentido. El peligroso ladeó la cabeza con soberbia. Si consigues evadir todo lo que usaré durante los próximos 15 segundos. Te permitiré darle un fin a este absurdo espectáculo. Sin aguardar más, o sin siquiera dejar que lo considerara. Las piernas del hechicero se contrajeron en un instante para dar un salto. Ambas plumas que servían de apoyo bajo sus pies fueron destrozadas, al mismo tiempo que su brazo izquierdo se levantó al alcanzar y quedar a unos 40 metros por encima del héroe. Tienes razón. No hay nada de lo que alarmarse aquí arriba. Hawks murmuró, agachando la cabeza. No como derrota o signo de rendición, sino para que la chaqueta de su traje ensombreciera parte de su rostro. Ahora que me compartió su percepción del mundo, tampoco hay por qué seguir retrocediendo. Las manos del héroe se movieron hacia atrás, formando y tomando el par de katanas a base de sus plumas. 15 segundos. Si es la vía para concluir esto de la manera más rápida posible, entonces. Una lluvia de cortes se precipitó desde las alturas. Y desde abajo, como medida defensiva, un lote de proyectiles rojos se movilizaron para interceptarlos. El escandaloso estallido en los cielos no demoró en llegar.
Las chispas creadas volando en todas direcciones, los horribles chirridos originados por la fricción entre la dureza y el filo. Eran una demostración digna de presenciar desde la distancia. En los alrededores del río Sumida, ya sea que fueran en vehículos por las carreteras, o en los botes que navegaban sus aguas, la atención en los ojos de la gente se levantó. Todavía puedo manejarlos con esta cantidad de plumas. Solo debo desviarlos y apartarlas antes de que se dañen en exceso. Pensó el rubio, en medio de la abrumadora tormenta de tajos. Aunque, no puedo decir lo mismo si utilizara ese. ¿Por qué no lo usa consecutivamente como los más pequeños? Al culminar el choque inicial, la caída del hechicero y el héroe comenzó. ¿Hacerlo le toma más esfuerzo? ¿Acaso intentará hacerlo pasar desapercibido al camuflarlo entre los otros? Al dar un giro de 180 grados, la cabeza del sujeto alado, al igual que la del estudiante, dejó de apuntar hacia el cielo. El agarre de sus manos en las empuñaduras de sus katanas se estrechó, en caso de que debiera actuar ante algo inesperado. No vale la pena preocuparme por predecir el momento en que vaya a lanzarlo. La única señal es el cambio en la potencia y el tamaño que tiene, pero debe poder alterar ese aspecto a su antojo. Tendré que fiarme de mis reflejos, ya que no recordaba que... Su mirada se clavó en la figura que caía junto a él, a no más de 4 metros delante suyo, en donde Sukuna llevaba las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, con el cuerpo relajado y un semblante arrogante. Los lanzara sin hacer algún gesto o apuntar. Es sutil, pero puedo notarlo. Son menos incesantes que hace un momento. A medida que tomaban velocidad al descender, las aguas del río se hacían más y más cercanas. Y, extrañamente, ninguno hizo algún intento por ralentizarse a sí mismo. ¿Cuánto faltaba para que la propuesta acabara? Si no llevaba un recuento erróneo, el héroe estimaba que no más de unos cuantos segundos. El inconveniente principal era claro. La caída. Las plumas restantes en sus alas, por más que fueran de las pequeñas, le permitirían detenerse sin obstáculos. Pero, ¿qué hay de él? Por más confiado que se mostrase, sabía que no podía ser tan crédulo o impulsivo. El hecho de que diera un tiempo tan específico lo dejaba en evidencia. El adolescente debía tener claro que no podría darle un golpe o ataque, no después de que no lo consiguiese en el recorrido que tuvieron por la ciudad. ¿Planea algo? No veo otro motivo para no pedir más de 15 segundos si no fuera el caso. ¿Acaso piensa? Los recuerdos del rubio vagaron fugazmente hacia la tragedia en camino, específicamente hacia el brazo destazado del villano con la máscara de tubos. ¿Usar aquel corte? Hawks inclinó la cabeza, viendo los escasos metros que faltaban para llegar al río. Él le confió retener y minimizar los daños. Entonces, basándose en la corazonada de que nadie sería tan descuidado como para dejarse caer de lleno contra el agua a una altura como desde la que cayeron. Sería el héroe quien le confiaría algo al peligrosa. Las alas, ahora más pequeñas, se extendieron a ambos lados en el último instante. Y, por su parte, el hechicero levantó su mano por encima de su cabeza, apuntándola hacia el cuerpo de agua. El fluido se levantó de golpe al explotar hacia arriba en una columna de líquido transparente, englobando la zona en la que, aparentemente, ambos aterrizaron. Las olas se extendieron ante las miradas incrédulas de quienes observaban desde las orillas, así como los que se hallaban en el bote a unos 30 metros. Las gotas comenzaron a caer en las cercanías, dispersándolas y salpicando sobre el río. El primero en emerger de la erupción de agua para sobrevolar el sitio. Por supuesto que fue el héroe número 3 del ranking actual. 3 segundos. El rubio percibió que, gracias a las plumas y el chapoteo inusual, Sukuna había vuelto a desplazarse. La dirección hacia la que lo hizo provocó que el cuello de Hawk se girara apenas unos 6 centímetros hacia la derecha. Y, en ese momento... ¿Qué? Algo dio contra su entrecejo, agrietando y rompiendo su visor. Los 15 segundos llegaron a su fin. La interrogante de qué es lo que acababa de acontecer fue compartida. No exclusivamente entre los civiles o los héroes que patrullaban las inmediaciones, ya que también hizo presencia en la mente del agente de la comisión, quien ahora sangraba de la herida en su rostro. No fue un corte, de eso tenía completa seguridad. Tampoco consiguió asestarle un golpe en el instante en que ambos se movieron para evitar el impacto contra el agua. ¿Qué te ocurrió? La voz de Sukuna se elevó con más volumen para que el idiota lo escuchara. Con esta ya son 2 veces, en menos de 30 segundos, en las que consigo arrancarte una expresión en contra de tu voluntad. El hechicero volvió a reír al apoyar su codo contra la barandilla del bote, el cual seguía tambaleándose ligeramente por las olas residuales.
¿Quién pudo haberlo pronosticado? Ante una pelea de rapidez y agilidad, el movimiento decisivo fue uno que solo puede ser generado, visto y sentido por una única persona. Misma que, frente a las miradas confundidas de los pasajeros, se hallaba de pie sobre el bote que había estado navegando las aguas del río sumida en un paseo turístico. Un ataque de energía maldita pura. Hawks llevó una mano al visor dañado, levantándolo para dejarlo apoyado en su frente. Me atrapaste. Felicidades. Luego de guardar la segunda de sus katanas, una sonrisa se volvió a formar en las comisuras de sus labios, mientras que dos de sus dedos tanteaban la zona del impacto para recoger algo del líquido rojo. Claro que nada de eso era lo verdaderamente relevante. Fuera de lo que su rostro volvió a mostrar para no alarmar o enseñar lo que realmente pensaba, lo que llenaba su mente era el ir descartando hipótesis por hipótesis en qué es lo que el peligrosa pudo usar para golpearlo. ¿Una corriente de viento dirigida? No, eso no se sintió como nada que hubiera experimentado en el pasado. De regreso en su sitio, el peligrosa soltó un suspiro sarcástico. Ahí iba el pajarraco nuevamente, poniendo esa fachada suya para ocultar su desconcierto genuino. Al ponerse erguido, Sukuna sacudió la cabeza con diversión. Su cabello estaba hacia abajo a causa de haberse empapado, por lo que se llevó una mano hacia él para reacomodarlo hacia atrás. No evite el agua por completo, pensó, tocando la tela de su ropa al notar cómo ésta goteaba ligeramente. Matar, o morir, mientras una actividad no involucre ese criterio. Porque, el hechicero más fuerte de la historia, debería verlo más que como una práctica. Tan singular como pudo ser este día. No solo para los ciudadanos de Tokio, que presenciaron por momentos la competencia de estos dos individuos, pero también para quienes más tarde se enteraron por las noticias o las redes sociales. La realidad es que ni el agente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, ni el chico de las marcas en el rostro, dieron todo contra el otro. No obstante, quien a fin de cuentas acabó con más ases bajo la manga fue Ryomen Sukuna. Vaya. Al parecer se la está pasando muy bien. Los ojos distraídos y despreocupados de la única persona dentro de la habitación, al menos de momento, permanecieron fijos en la televisión colgada en la esquina. Ahí, el noticiero daba las últimas novedades de lo acontecido en la ciudad de Tokio durante el mediodía, mostrando la imagen tomada por un celular. Y a las dos personas suspendidas a cientos de metros en el aire sobre el río Sumida. Un golpeteo en la puerta hizo que su sonrisa dejara de ser tan grande, pero no hizo que desapareciera por completo. El tipo dejó de juguetear con el control remoto entre sus dedos, apuntándolo hacia el dispositivo electrónico. Y, al apagarse, la pantalla se fue a color negro, justo cuando la puerta comenzaba a abrirse. No había un sitio menos modesto para elegir. La pregunta vino acompañada de una mirada rápida y evaluadora al entorno. El hombre que la dijo, al igual que los dos que lo seguían, vestía un traje que delataba al instante la clase social a la que pertenecía. Si cumple con ser discreto, ¿por qué molestarse? No llama la atención de los curiosos. El sujeto hizo un gesto para restarle importancia al problema, descruzando una de sus piernas para enderezar su postura. Además, fueron ustedes quienes me pidieron que eligiera el lugar. El trío se adentró con unos cuantos pasos. Por el rabillo del ojo, apenas un segundo antes de que la puerta se cerrara por completo, el hombre alcanzó a percatarse de las siluetas que aguardaban afuera. Cosa que no pareció importarle en lo más mínimo. ¿Gustan algo de beber?, ofreció, señalando el mini refrigerador en el otro extremo. Ve al grano. La voz áspera del que mostraba más edad, el cual tomó asiento en la silla delante del anfitrión, respondió bruscamente. Claro, claro. Los dedos del que tenía suturas en la frente se metieron dentro de su atuendo. No hay por qué alarmarse. Olvide que detestan los movimientos imprevistos. Bromeó, observando las reacciones ligeramente tensas de sus invitados. Cuando retiró la mano, lo que mostró no fue un arma. Un trato así les quedara como anillo al dedo, opinó, estirando su brazo para ubicar una pequeña caja en el centro de la mesa a la vista de todos. Esto. Al abrir el contenedor, el interior, junto con aquello que yacía ahí, fue revelado. Balas. No de las usuales, eso era evidente por la apariencia que tenían. Estas eran de color rojo, y con una aguja en la punta. Tiene el potencial para desequilibrar el orden de la sociedad. El más joven de los tres individuos se acercó, tal vez más de la cuenta.
Las sospechas y la cautela que tuvieron al principio estaban bien justificadas, pero tomar el riesgo valió la pena. Un sitio perfecto como este para no dejar pistas, y, como cereza del pastel, el idiota que llevaba la mercancía se hallaba completamente solo. Sí, no hay duda de que lo hará. La juventud estos días se ha vuelto impulsiva. Ya se perdió la costumbre de esperar mientras los adultos hablan. Ni siquiera me dieron tiempo de explicarlo a fondo. Cuando el menor de los hermanos le quitó la cajita, el tipo no hizo nada. Ni tampoco lo hizo cuando, desde su espalda, este extrajo un arma y puso el cañón contra su frente suturada. Al igual que el chico, su padre y hermano mayor se pusieron de pie. ¿Colaborar con fantasmas obsoletos como la Yakuza? Se burló el sujeto de mediana edad, sin hacer acción alguna para que su hijo dejara de apuntar al imbécil que seguía sentado. ¿Dinero para la producción? Claro que lo tenemos, pero ¿por qué habría de gastarlo en cooperar, cuando podemos analizarlo y replicarlo por nuestros medios? Solo hacía falta una muestra intacta directo de la fuente. Lo único que atinó a hacer el sujeto, que seguía siendo intimidado a base de pistola, fue suspirar con cansancio y un toque de fastidio. Al parecer, la tercera no fue la vencida. De todos los anteriores, ustedes han sido el grupo más impaciente, declaró, notando cómo el dedo en el gatillo se preparaba para accionar el arma. No hay un límite de tiempo definido, sin embargo. Preferiría no estancarme en esta parte. La puerta se cerró detrás de una única persona. Al salir, tuvo que levantar una de sus piernas, pisar con cuidado, y luego repetir el proceso para no tropezar con los cuerpos dispersos por el pasillo desgastado. Algunos estaban en posiciones antinaturales, otros apenas eran comparables a lo que habían sido hace tan solo unos minutos. Siempre habrán más de donde salieron los primeros. Prefiero traer a los que tienen menos probabilidad de invertir a sitios como estos. El sujeto se pasó un pulgar por la mejilla, quitándose la sangre que le había salpicado. Ya que es más fácil de limpiar, añadió, encorvándose para pasar por debajo de uno de los cadáveres clavados a la pared. Después de todo, sería una lástima arruinar una decoración más lujosa. Después de asegurarse de que estuviera intacto, y al alejarse de la masacre a sus espaldas, su mano guardó el estuche rectangular dentro de su atuendo una vez más. Desde la habitación que acababa de abandonar, los ruidos de una de esas cosas arrastrándose, masticando y respirando pesadamente, continuaban. El tiempo que tardaría en devorarlos a todos no le preocupaba. Podía esperar afuera. Ahora bien, el tipo sacó un teléfono, marcando con una X el alias del grupo fallido de colaboradores. Veamos qué tan dispuestos estarán los próximos.